¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de formación ética con respecto al tema los conflictos. En este punto estaremos analizando las nociones básicas del concepto del conflicto. Entonces, son las situaciones en las que se enfrentan las personas. También se da un conflicto cuando una persona no se encuentra ante una situación problemática o cuando hay una disparidad o una discrepancia en las opiniones. Basta que alguna de las partes o una de ellas no esté de acuerdo y empiece, digamos, a reclamar o a estar en una situación diferente y se presenta ante una situación de enojo, en fin, y empiezan a ver las crispaciones que pueda haber sobre un tema o sobre varias situaciones. O sea, hay una especie de disconformidad, discrepancias entre opiniones. Y nos preguntamos a veces, ¿de qué manera suceden los conflictos? Entonces, en este segmento estaremos analizando de cómo podrían surgir los conflictos. Los conflictos surgen espontáneamente en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones. Por ejemplo, los niños se pelean comúnmente por un juguete. Cuando hay solamente un juguete y un niño lo tiene, el otro también quiere apoderarse o quiere jugar con ello y es común que el otro no se lo quiera prestar. Es parte de la psicología de la niñez. Entonces empieza el otro a querer también poseer ese objeto, ese juguete, y allí empiezan los berrinches, las simples peleas que pueden suceder entre los niños. También esa rivalidad o esa incomodidad o convergencia se pueden dar en los adolescentes, ya sea por distintos motivos. En la gráfica tenemos unos niños que están jugando fútbol y pueden tener también en ella, en ese juego, algunas discrepancias o algunos enojos. Por ejemplo, si uno de los niños al querer chutar la pelota pueda tener un error y pueda chutar, digamos, el pie de su adversario. Entonces, ante esta situación o situación que ha atravesado el otro, que ha recibido ese golpe, esa lesión o ese daño, es común también que la otra persona lo reclame y de esta manera se produce también un conflicto. A la margen izquierda tenemos esas situaciones de reclamos, de enojos, de diferencias. Entonces, en fin, se produce de esta manera algunos conflictos. Seguimos entonces con nuestro tema del conflicto, de cómo surgen. Muchas veces el conflicto hace que el ser humano reflexione, piense en las consecuencias de sus actos. Pero pues muchas veces estas decisiones que se toman no son de común de acuerdo entre todos. El conflicto forma parte de una vida cotidiana de las personas y cuando no se soluciona pueden generar violencia. Bueno, a veces el conflicto nos invita a poder pensar, a poder reflexionar por qué ha sucedido esta situación. Entonces, esta situación nos invita a poder pensar, a poder reflexionar, a poder analizar, a poder capacitar las vivencias o estas situaciones en las cuales nos encontramos. Pero no todas las veces se da este acontecimiento o este acontecer. Muchas veces actuamos de una manera impulsiva, de una manera mecánica, de una manera automática. Y algunas veces no medimos nuestros actos o no medimos las consecuencias que pueden acarrear este impulso de momento.
Y también podemos mencionar o podemos referir que los problemas y los conflictos siempre van a haber, pero la forma o las medidas que adoptemos en esos momentos son las que podrán, digamos, atenuar la situación. Esto vamos a ver más adelante de qué manera tenemos que actuar ante ciertos conflictos, porque adelantamos un poco que si es que no tomamos los recaudos pertinentes en la medida adecuada, esto puede desencadenar otras consecuencias, como por ejemplo las violencias en sus diferentes formas. Entonces, en este punto estaremos analizando cuáles podrían ser esas causas del conflicto por las cuales normalmente atraviesan los niños, los adolescentes, inclusive las personas mayores, los adultos. Uno podría ser la falta de comunicación, cuando de repente hay un malentendido, llegó una información a través de la opinión de una persona y si nosotros lo tomamos así como tal y no recurrimos a la persona involucrada en este caso, podemos tener un prejuicio, podemos estar enojados y no saber realmente qué lo que había sucedido. Entonces, y por no acercarnos y preguntarnos si realmente sucedió esa situación o esa comunicación o esa aseveración de aquella persona que nosotros creemos que nos incomoda, entonces, si no nos acercamos a preguntar qué realmente ha sucedido, no hay esa relación de comunicación, puede generar también un conflicto. Entonces, crisis de valoración, también otro tema, otra causa. Cada persona es independiente y manejamos una serie de valores, diferentes intereses, y si no empezamos a tolerar o, digamos, a tener más bien esa tolerancia y el respeto hacia otros valores de otras personas sin que a nosotros no pueda perjudicarnos. Entonces esta crispación o esta crisis de valores hace también que pueda generar ciertas problemáticas o cierto conflicto, conductas inadecuadas, discriminaciones. También a veces sucede personas que están actuando de una manera irrespetuosa, está actuando de una manera provocativa. Entonces, si esta persona no nos está respetando, también a veces esto desencadena en una ira, en un impulso, en una reacción. Como normalmente se dice, ante una acción hay una reacción. Y más aún si es que no estamos reflexionando, no estamos capacitados o para poder tomar o para poder repeler, digamos, estas acciones, evidentemente posteriormente trae conflictos. Sobre todo ya hemos también mencionado las discriminaciones, ya sea por la nacionalidad, por su color de piel, por su forma de pensar o por su contextura física, o porque es muy alto o porque es muy bajo o porque es flaquito o porque estamos, digamos, tiene un cierto grado de obesidad. Entonces, estas discriminaciones también traen la posibilidad de que haya un conflicto. Actitudes intransigentes, actitudes que no se tolera, no se respeta, siempre y cuando, digamos, atenten con nuestra humanidad o con nuestra conducta o con nuestra persona. Entonces ahí hay un conflicto. Pero si no toleramos aquellas acciones que no nos perjudican, igual también traen ciertas discrepaciones, o sea, cierta crispación. Y como ya hemos mencionado, esa falta de respeto y esa falta de responsabilidad y esa falta de entendimiento muchas veces también traen estos conflictos. Y en este punto tenemos el tema
cómo se debe enfrentar o cómo se debe enfrentar los conflictos? Primeramente, hay una situación conflictiva, deben ser enfrentadas de una forma acertada, pacifistas. O sea, pacifistas significa no, ante una situación problemática, no empezar ya con agresiones, con improperios, con ofensas, ni con reclamos, sino más bien de una forma pacífica, como dice nuestro material, y con una manera de cordura. También tiene mucho que ver la tonalidad de la voz, de no actuar de una voz, alzar la voz, sobre todo reclamar con violencia, sino más bien de una forma tranquila, armónica, pacífica, poner los puntos que están en juego, en discusión, o ver el punto por el cual hay esa inflexión o esa problemática y ver cuáles podrían ser las posibles soluciones. Es evidente que estas acciones deberían ser de ambas partes, tener ese respeto, ese ánimo, esa voluntad de poder buscar una solución ante esa problemática. Siguiendo cuál podría ser esa técnica de cómo enfrentar un conflicto, ya hablamos también del respeto, de la responsabilidad. Tenemos que tener una voluntad, un ánimo de buscar realmente una solución para todas las partes. Inclusive significa confrontar, pero una confrontación pacífica, no guardarnos nuestra incomodidad o nuestro enojo que tenemos interiormente, sino sacar a la luz y con esa persona y poder enfrentar de una manera respetuosa y poner en el tapete o sobre la mesa cuáles son las incomodidades por las cuales estamos atravesando y de una forma armónica poder comentarle a la otra parte qué es lo que realmente nos incomoda y actuamos ante una actitud de responsabilidad y ante una actitud de compromiso, sobre todo de respeto. Entonces, de esta manera no estamos inflando un globo que puede explotar en cualquier momento. Entonces, si ya resolvemos lo antes posible las incomodidades, nos ahorramos muchos problemas posteriores, especialmente lo que son de las violencias. Justamente lo que veníamos mencionando precedentemente, si no llegamos a resolver lo antes posible estas situaciones conflictivas o problemáticas, desencadenarían más adelante otras consecuencias que podrían ser peores, que podrían ser irreversibles, de mayor envergadura o de mayor proporción. Entonces, lo ideal sería, existe una problemática, confrontar de una forma armónica, pacífica, responsable, de una forma respetuosa y ahí buscar las soluciones que puedan convenir a todas las partes involucradas en este suceso o en estas situaciones. Entonces, en este punto, simplemente agregar un poco más las consecuencias si no resolvemos a tiempo estos conflictos, trae también una tensión, energías negativas, ¿sí? Como también que podrían ser las agresiones más adelante. Y aquí tenemos las consecuencias negativas de los conflictos. Hay un conflicto, genera ansiedad, preocupación, dolores de cabeza, problemas digestivos, o sea, problemas del organismo en general podríamos referir, no solamente digestivos, sino en general, cualquier problema que puede surgir o que podamos tener y no estamos resolviendo, no estamos, digamos, llegando a poder canalizar esas situaciones, evidentemente que traen problemas de nuestro organismo interno y sobre todo tiene consecuencias o repercute en nuestro
en nuestra salud más que nada. Entonces, es importante que estemos bien con todas las personas involucradas de los conflictos a fin de que no pueda repercutir en nuestros organismos internos. También, si estamos en la edad escolar, en la escuela, en los colegios, traen un bajo rendimiento ya escolar. Y si somos mayores, también repercute en nuestro actuar, en nuestro proceder, en nuestro rendimiento, en nuestro trabajo, entre otras consecuencias que se pueden ir analizando. Pero estas son las básicas: ansiedad, depresión, preocupación, dolores de cabeza, problemas de nuestros organismos internos, sobre todo bajo un rendimiento en cualquier modalidad, ya sea en el deporte, ya sea en nuestra escuela, en el colegio, en los trabajos o en el relacionamiento mismo entre las familias o entre los grupos. Trae tiene autoestima baja y con el tiempo puede generar también depresiones. Entonces, estas son las consecuencias negativas de los conflictos. Y las consecuencias las consecuencias positivas de los conflictos son cuando sabemos que hay una problemática, sabemos que hay un conflicto, pero las partes tienen esa voluntad de poder resolver estas situaciones, se reúnen de una forma pacífica, cada uno expone sus ideas, su incomodidad y así juntos van a buscar las soluciones. Pero recordemos, hay un ánimo, hay una voluntad de resolver. Cada uno va a poner su granito de arena para poder ajustar lo conveniente para que todas las partes salgan beneficiosas. Voluntad, tiene que haber un compromiso, también responsabilidad y sobre todo cada una de las partes empiezan a exponer sus ideas de una manera clara, concisa, precisa, sin estar, digamos, sin que nadie sin palabras ofensivas ni improperios, de una manera respetuosa. De esta manera se va a canalizar lo conveniente para todas las partes. Bueno, estas son las consecuencias positivas de lo que podría traer los conflictos y sobre todo también mencionar una comunicación, un diálogo fluido, ameno, respetuoso. Bueno, hasta aquí hemos llegado con referencia al tema los conflictos.